Hola amigos, qué gusto saludarles de nuevo aquí en otro viernes de disrupción. Como saben, esta es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. Y la idea es, bueno, plantear temas que tengan que ver con el derecho, pero desde una perspectiva más amplia, tomando en cuenta otra área de conocimiento interdisciplinar, por lo tanto. También haciendo énfasis en la realidad, en el aspecto empírico de los efectos de las leyes, eh, siempre también desde una perspectiva liberal. Y hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente, sobre un tema que tiene, bueno, obviamente una importancia enorme, no solamente para la vida y la sociedad, sino también para el derecho. Y en este contexto estamos acá, tengo en el aula a un amigo, el profesor Luis Ignacio Gómez, que te agradezco muchísimo que esté aquí, Luis. Luis, para que lo tengan en cuenta, estudió primero biología, luego bioquímico, es fundador de una empresa de biomedicina, él está ahorita en Alemania, en Leipzig, es director, profesor y director en la maestría de Economía Ambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Y también es editor de una página web que se las recomiendo para que entren, que se llama Desde el Exilio. Ignacio, qué gusto tenerte acá. Vamos a hablar hoy sobre la prosperidad no contamina. ¿Qué título le pusiste a esta charla, Luis? Qué gustazo tenerte. Cuéntanos cómo es eso de que la prosperidad no contamina. Muy buenas tardes. Es un placer para mí, Antonio. Muchísimas gracias a ti por la amable invitación y esta oportunidad que me brindas para estar con vosotros y compartir estos 40-50 minutos, ¿no? Eh, Vamos a ver, el título es claramente provocador, ¿no? Porque claramente provocador, porque si hay algo que no podemos perder nunca de vista, es que absolutamente todo, y repito, todo lo que hacemos, los seres humanos, las otras especies con las que compartimos nuestro hábitat, todo lo que hacemos tiene impacto. Entonces, evidentemente, el camino que nos ha traído la prosperidad, aquellos países que podemos considerarnos prósperos, eh, ha dejado tras de sí un par de cadáveres en el sótano, ¿no? En el sentido de la contaminación y de cómo hemos tratado y cómo tratamos nuestro medio ambiente, el medio en el que vivimos, ¿no? El título tan provocador viene dado porque, curiosamente, la prosperidad es al mismo tiempo una de las herramientas más potentes que tenemos. Puedo atreverme a decir que es la única herramienta realmente eficaz de que disponemos para combatir las externalidades negativas de aquello que hacemos en nuestro medio ambiente. Y lo explico brevemente. Eh, Hace 30, 40 años en mi pueblo, hace 40, 50 años, ya tengo alguno más de 50, la economía se basaba en la minería de carbón. Una economía basada en la minería de carbón que lógicamente tenía sus consecuencias y sus impactos negativísimos en el medio ambiente, no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud de las personas. Los camiones bajaban cargados de carbón desde las minas hasta el lavadero de carbón o la fábrica donde se trataba el producto. Estos camiones bajaban en verano, por ejemplo, sin ningún tipo de humidificación de la materia prima que transportaban y generaban cantidades enormes de polvo negro, polvo de carbón. En mi pueblo había que tener siempre las ventanas cerradas porque si no se te llenaba el salón de polvo de carbón. Y lógicamente el proceso de lavado del carbón generaba escombros, generaba residuos que se iban almacenando y depositando detrás de una montaña. Esto fue cambiando con el tiempo y esto fue cambiando por dos razones. A medida que íbamos prosperando y que en la región de la que yo vengo la gente iba viviendo mejor, abandonábamos la economía de subsistencia en la que habíamos estado inmersos durante muchísimo tiempo y entrábamos en una economía más tipo clase media.
Y en cuanto te adentras en una economía más tipo clase media, empiezas a disfrutar de cosas que hasta ese momento no te llamaban la atención. Es decir, la ocupación del sábado por la mañana ya no era salir a recoger leña o salir a recoger carbón del escombro para la calefacción o salir incluso a cazar para poder comer. No, no, la ocupación ya era, oye, ¿a dónde vamos de excursión este fin de semana? Entonces, cuando te planteas un sábado por la mañana no tener que ir a buscar comida para dar de comer a tu familia, no tener que ir a buscar madera para poder cocinar, no tener que ir a buscar madera para poder calefactar en invierno, es cuando empiezas a darte cuenta del verdadero valor de aquello que te rodea, que te ha rodeado siempre. Y dices, oye, pues podemos hacer esta ruta, podemos ir a esta montaña, podemos ir a recoger setas, podemos ir a... Y empiezas a darte cuenta del valor que tiene tu entorno natural. ¿Por qué? Porque lo disfrutas. Si lo disfrutas, ¿por qué? Porque puedes, porque tienes tiempo libre, porque has alcanzado un grado de prosperidad. Y como de tu sueldo, de tu salario próspero, se pueden extraer un porcentaje determinado de impuestos, con esos impuestos, el legislador o el ejecutivo puede disponer diferentes medidas, también el ayuntamiento, la comunidad, de protección de aquello que tú vas a disfrutar el fin de semana en tu tiempo libre porque eres próspero. Estas medidas son imposibles en una economía de subsistencia, porque en una economía de subsistencia a nadie le preocupa qué animal voy a cazar para dar de comer a mis hijos. Y a nadie le preocupa cuánta madera debo de cortar para poder calefactar y para poder cocinar. Y no solamente eso, sino que un aspecto que perdemos muchas veces de vista es el de nuestra propia salud. Obviamente no es lo mismo vivir en una casa de ladrillos con una calefacción eléctrica o de gas que hacerlo en una choza de madera, calefactando y cocinando con, por ejemplo, excrementos animales y madera. En el segundo caso, aparecen las enfermedades respiratorias, los niños tienen problemas en el desarrollo infantil, los niveles de inteligencia que se pueden alcanzar quedan reducidos. Es decir, cuando hablamos, o por lo menos cuando lo hago yo, cuando hablo de ecosistemas, siempre intento hacerlo de manera global. Nosotros, el Homo sapiens, el ser humano, somos parte intrínseca del ecosistema en el que estamos. No somos algo fuera del ecosistema, una cosa es el ecosistema, el medio ambiente y otra cosa somos nosotros. No, 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 no. El medio ambiente sin nosotros no existe. Más del 80% de la superficie de la Europa continental hoy es antropogénica, un detalle en el que mucha gente no piensa. Los paisajes que vemos hoy en Europa, en un porcentaje altísimo, son paisajes antropogénicos, que hemos ido los hombres, los humanos, generando a medida que hemos ido explotando y desexplotando, aumentando campos de cultivo, retirando campos de cultivo, plantando bosques, retirando bosques, cortando madera, poniendo madera. Aquí llegaron los romanos, por ejemplo, en el norte de España, hicieron una explotación gigantesca de oro con un sistema de chorros a presión de agua y deformaron completamente todo el paisaje de aquella zona. Es decir, somos parte intrínseca de nuestro ecosistema, pero no solamente nosotros. Los elefantes derriban árboles para poder desarrollarse mejor. Las jirafas se dedican a comer las ramas y las hojas de las encinas, las hojas más altas. Las termitas hacen sus casas y sus edificios enormes, recogiendo materiales de la selva y construyendo sus enormes termiteros. Es decir, todos de alguna manera interactuamos con nuestro medio ambiente y generamos un impacto. A nosotros, que somos seres racionales, nuestro impacto, en el momento en que, ya digo, alcanzamos un determinado nivel de prosperidad que nos permite disfrutar del medio ambiente, nuestro impacto nos parece exorbitante. Y en algunos casos ha sido francamente negativo y francamente nefasto. Pero también hemos sabido encontrar herramientas para internalizar esas externalidades que veníamos generando. Por eso el título, El progreso no contamina, debería de ser: el camino hacia el progreso puede contaminar, pero el progreso nos libra de la contaminación. Claro, claro, porque
Además, en ese proceso, lo que se ha venido viendo es que en el camino siempre se van utilizando nuevas formas que terminan siendo mucho más eficientes, no solamente desde el punto de vista de los costos, sino también desde el punto de vista de los recursos que se utilizan. Así que allí hay unas evidencias, y me imagino que evidencias debe tener tú muchas. De hecho, yo estuve echando una revisada a la maestría allí en la Francisco Marroquín, y mira, esos temas están interesantísimos. Y yo creo que van más o menos en ese camino de cómo hacer sustentable, y más que sustentable, cada vez mucho más eficiente, todo este proceso de prosperidad, de generación de riqueza. El problema de la sostenibilidad y de la prosperidad es que yo creo que estamos cometiendo, bueno, estamos cometiendo varios errores de razonamiento fundamental, ¿no? Pero uno de ellos, a mi modo de ver importante, es el de perder la perspectiva temporal. Lo que no podemos hacer desde Europa es colonialismo ecologista. Pretender que las sociedades que en estos momentos están viviendo todavía en un régimen de economía de subsistencia y las comunidades que están viviendo hoy en día todavía en un régimen de economía de subsistencia, de la noche a la mañana se conviertan en perfectamente sostenibles con sus sistemas eólicos de obtención de energía, sus placas solares. ¿Y esto quién lo paga? ¿Cómo se genera la inversión necesaria para que, por ejemplo, una población indígena en la selva del Orinoco se comporte de manera perfectamente sostenible al estilo europeo? Yo creo que este es un problema que no se ha abordado con suficiencia, es decir, cada cultura, cada grupo étnico, cada nación, cada país, cada grupo social necesita su propio camino hacia el progreso y necesita su propio camino de aprendizaje en la sostenibilidad y necesita su propio camino de aprendizaje en el conservacionismo. Pero lo que necesita fundamentalmente es capacidad para generar prosperidad, porque solo desde la prosperidad vamos a ser capaces de respetar nuestro medio ambiente. Un ejemplo. Yo vivo en Leipzig, como ya has apuntado, que es una ciudad del estado alemán de Sajonia, hasta 1991 perteneciente a la República Democrática Alemana, que era la parte de Alemania que estaba dominada por el Soviet, por los soviéticos de Moscú, ¿no? El régimen comunista aquí causó gravísimos daños ecológicos. ¿Por qué? Pues porque lo que importaba en aquel momento, por encima de cualquier cosa, dada la ausencia de precios, un tema del que hablaré más tarde, era la productividad. Entonces, en esta zona, en Leipzig, se hicieron gigantescas explotaciones de carbón de turba, se hicieron aquí al lado, a 20 kilómetros en Bielefeld, había unas industrias enormes de transformación de productos químicos. Nunca hubo tratamiento de residuos, nunca hubo recuperación de paisaje. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se reunifica Alemania, esto era un verdadero erial desde el punto de vista ecológico. Poco a poco, gracias a la prosperidad que trae el capitalismo y el libre mercado de la República Federal Alemana, la reunificación alemana, se hicieron inversiones privadas y públicas, y hoy Leipzig, por ejemplo, es un paraíso natural. Estamos rodeados de lagos, ecosistemas riquísimos, aves migratorias, especies endémicas vegetales, animales. Bielefeld, que era un vertedero químico, exactamente lo mismo, se ha convertido también en un vergel natural. Y esto todo es debido a que aquí nosotros, que somos prósperos, nos lo podemos permitir y queremos hacerlo, y está bien que sea así. ¿Qué ocurre? Que esta política que se desarrolló aquí en los últimos 15 años, 15, 20 años, es muy complicado desarrollarla, por ejemplo, en Zimbabue,
o en el Orinoco venezolano, o en la selva amazónica del Perú. ¿Por qué? Pues porque faltan los recursos económicos para llevar adelante las mismas políticas que se llevaron adelante aquí, tanto desde el punto de vista del inversor privado como desde el punto de vista del inversor estatal, ¿no? Del inversor público. Y sin embargo nos hemos empeñado en que todo el mundo tiene que seguir el paso marcado por Europa. Y no, el mundo es muy grande. Seguimos peleando con casi 1.000 millones de personas por debajo del umbral mínimo de la pobreza. Seguimos peleando con un 80% de la población mundial. Ojo, repito la cifra. Un 80% de la población mundial sigue viviendo con menos de 20 o 30 dólares al día. Seguimos luchando con enfermedades, con el cáncer, con el SIDA, con el ébola, con la malaria, con problemas de desarrollo infantil. Seguimos luchando con problemas de educación, de alfabetización, con problemas de extensión de las redes de asistencia sanitaria. Y de repente nos vamos a preocupar al estilo europeo de que un poblado de Zimbabue tenga alrededor lagos naturales en lugar de a lo mejor una pequeña explotación de hierro? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque a lo mejor dentro de 10 años, cuando se ha explotado el hierro y esas personas han prosperado, se dan cuenta de, oye, eso tenemos que recuperarlo, vamos a plantar aquí un poco de bosque porque queremos disfrutar de nuestro tiempo libre. Y se recupera ese ecosistema de nuevo. Hay impactos muy difíciles de hacer reversibles, pero la mayor parte de los impactos que generamos son revertibles, pero eso supone una gran inversión de dinero. Y esas grandes inversiones de dinero solo son posibles desde la prosperidad. Evidencias, la historia, y para mí una de las evidencias más importantes es cuando comparamos el índice de libertad económica de los países y el índice de desempeño medioambiental. En Naciones Unidas se ha desarrollado un índice de desempeño medioambiental. Entonces podemos agrupar a los países según su grado de libertad económica, muy libres, libres, menos libres, nada libres y en opresión, y hacerlos correlacionar con sus índices de desempeño medioambiental. Y curiosamente, los países más libres, con mayor libertad económica, todos superan un índice de desarrollo de desempeño medioambiental superior al 80%. Mientras que los países menos libres no alcanzan ninguno el 50% en su índice de desarrollo medioambiental. Ninguno. Yo creo que esta es la mejor evidencia que tenemos para darnos cuenta de dónde está la problemática, ¿no? de cuáles son los pasos que podemos seguir. Pero entonces te pregunto algo, si es así, lo que tú me estás diciendo, bueno, pareciera que justamente la generación de riqueza, y están esas evidencias a las que me estás refiriendo, termina beneficiando esta gestión medioambiental, termina ayudando con el medio ambiente y el clima. Pero entonces, ¿por qué está esta insistencia en que el cambio climático, tanto por el CO2, en general, requiere más bien de estados fuertes que regulen y que acaben, que limiten justamente a esa libertad económica que es la que genera esa prosperidad? Porque yo lo que veo es que todos esos programas y todos esos proyectos que vienen en parte de organismos internacionales, lo que pretenden es establecer controles sobre las personas, sobre las empresas, sobre la economía en general. A ver, si te das cuenta, en función de lo que acabas de decir y en función de lo que dije yo antes, nos vamos a percatar de que existe una desigualdad palpable, medible, entre una determinada parte de la población y de las sociedades humanas y el resto. El ecologismo, por ejemplo, es una magnífica herramienta, no para proteger el medio ambiente. El alarmismo climático es una magnífica herramienta, no para salvarnos de morir abrasados en un planeta en llamas, sino que son herramientas perfectas
para generar miedo, sumisión y, muy importante, de lo que se trata. Además, esto lo dice Naciones Unidas mismamente, o sea, no es que me lo invente yo. Hay 40.000 citas para corroborar esto que voy a decirles yo ahora. Se trata de crear, de diseñar una nueva economía, y es un enorme programa de redistribución de medios económicos y sociales desde los países más ricos a los países menos ricos. Convirtiendo a estos, ojo, y aquí está el problema, porque cualquiera puede pensar, hombre, pero eso es una buena idea, ¿no? Es decir, magnífico, los que tenemos, damos un poco de lo que tenemos para aquellos que no tienen. Sí, pero es que si lo hacemos así, les vamos a convertir en dependientes de nuestra dádiva. Y de lo que se trata es de que prosperen en su independencia. De lo que se trata es de que se conviertan cuanto antes en competidores, no en nuestros asesorados, no en nuestros apadrinados, no en nuestros ahijados, no, en competidores. Porque si algo caracteriza el desarrollo humano es el hecho de que hemos sido capaces de, mediante la competitividad y la competencia, la libre competencia, desarrollar nuevas ideas, mejores ideas, década tras década, siglo tras siglo, desde que bajamos de los árboles. Ha sido esa competitividad, ese afán por querer ser mejor, por querer ser más efectivo, por querer ser más eficiente, por querer ir más lejos, por querer ir más deprisa, allá donde queremos ir, por conseguir aquello que realmente deseamos, es lo que nos ha traído hasta donde estamos. Nuestro ingenio, nuestra capacidad de invención, nuestra capacidad de usar tecnologías. Si yo convierto a mi vecino en mi ahijado y le mantengo toda su vida, ¿para qué va a esforzarse mi vecino nunca jamás en aprender nada nuevo si ya tiene asegurada la subsistencia con los 800 euros que yo le doy? No es necesario. Entrar en esta dinámica de redistribución es precisamente por esta razón peligrosísimo, ¿no? Y además no solamente redistribución, sino que además, como decía, reorganización del sistema económico, un sistema económico guiado más por la política que por la economía, más por el dictado de la política que por aquellos principios que hasta ahora han funcionado y han funcionado maravillosamente bien en el libre mercado, en el libre comercio. Es decir, las personas intercambiamos porque tenemos necesidades diferentes y, ojo, habilidades diferentes. Entonces, yo puedo satisfacer mis necesidades con tus habilidades, Antonio, y tú satisfaces tus necesidades con mis habilidades. ¿Y cómo lo logramos? Pues tenemos dos caminos. Yo puedo secuestrarte y obligarte a trabajar para mí, o puedo comerciar contigo. Cuando podemos de Podemos acuerdo, establecer, claro, podemos establecer una relación de intercambio. Y aparecen los derechos de propiedad privada y aparecen los contratos. ¿Cuál es la labor del Estado? Garantizar mi derecho de propiedad sobre lo que yo he creado y el tuyo sobre lo que tú has creado, y garantizar el cumplimiento del contrato al que tú y yo nos hemos comprometido a llevar adelante. Ese es el papel del Estado y ese debería ser, claro, yo no entiendo de leyes, pero ese debería ser el papel de la ley. El que yo disponga de capacidad suficiente y legal y garantista para denunciarte a ti cuando incumples un contrato o cuando intentas engañarme o robarme o secuestrarme. Pero ¿y tú crees que en esta materia tan importante, donde hay tanto interés general como el medio ambiente o el cambio climático, imagínate que ya solamente el alarmismo que hay en esas dos palabritas, ¿no justificaría entonces que el Estado más bien se meta y deje esa libertad y esa propiedad privada y termine estableciendo cómo deberían comportarse las personas? Yo te lo digo porque viendo el desempeño en Europa específicamente, la cantidad de normativas que al día, tú me dirás, se dictan, están vigentes en Europa,
sobre la materia bueno, del medio ambiente, o por lo menos con esa excusa, cada vez es mayor, con lo que pareciera que este es uno de los temas que abiertamente se excluyen de esa dinámica de mercado y de propiedades, porque siempre le atribuyen ese valor superior. O sea, se aplicaría también esas reglas tan sencillas de la libertad, propiedad, respeto de los contratos, reparación de daños, también a esta materia. Sí, vamos a ver si me lo permites, si me das un minuto, porque creo que es interesante lo que estás contando y creo que es importante este punto, ¿no? Permíteme, voy a ver si logro, no sé si puedo compartir Sí, una sí, sí. pantalla. ¿Puedo compartir una Sí, sí, pantalla? sí, 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 claro, claro. Voy a compartir una pantalla. Es una diapositiva que no sé si la estáis viendo. Sí, Sí, ya en cargó. blanco. Es una diapositiva que utilicé en la conferencia que di hace 2 años en la Conferencia Internacional de Clima que se celebró en Madrid, ¿no? En la COP19. E intento de alguna manera explicar la interrelación entre sociedad y medio ambiente, es decir, el sistema ecosocial, y la intervención, el papel que juega el Estado y el papel que juega la industria, ¿no? Y son los cuatro players, los cuatro componentes, por hacerlo simple, de una manera más simplificada, de esto que yo llamo sistema ecosocial, ¿no? Tenemos la sociedad, tenemos la administración, o sea, el Estado, tenemos las industrias transformadoras o las actividades de transformación y tenemos a la naturaleza, ¿no? Como los cuatro elementos fundamentales de este sistema. La sociedad está en relación con su administración, con su Estado. Por un lado, la administración ejerce una función de control sobre los derechos que tienen las personas cuando viven en sociedad. Al mismo tiempo, otorgan, mediante esa función de control, seguridad legal, pero esa función de control es recíproca. Las sociedades controlan a la administración también, para exigirles el cumplimiento precisamente de las leyes de las que se ha dotado esa sociedad, ¿no? Esto genera seguridad legal, o debería de generar seguridad legal. Esta seguridad legal que se extiende no solamente hacia cada uno de nosotros como parte de una sociedad, sino también cuando decidimos emprender y formar una empresa, se extiende lógicamente a la industria de transformación, a toda la actividad económica de esa sociedad, que se va a servir evidentemente de recursos procedentes de la naturaleza. Es decir, las sociedades constituimos empresas, actividades de transformación de materiales, de recursos, de materias primas que obtenemos de la naturaleza. Y lo intentamos hacer de la manera más eficiente posible. Y fíjate que hablo de eficiencia y no hablo de sostenibilidad, aunque son dos cosas que van muy parejas. El concepto de sostenibilidad aparece por vez primera en el siglo XVII en Alemania, Nachhaltigkeit, y era el que se aplicaba a las explotaciones silvícolas, a las explotaciones de bosque. Consistía en asegurar que la capacidad de producción de madera de un bosque se mantuviera constante mediante, lógicamente, la reforestación, que era la herramienta más importante en aquel momento, se mantuviera constante durante el mayor tiempo posible, generaciones incluso. Ahí es la primera vez que aparece el concepto de sostenible en lo referido a la actividad humana respecto de su entorno natural, ¿no? Pero esto hay que hacerlo también de manera eficiente. Y en esta eficiencia, en esta guerra por la eficiencia, llevamos las de ganar. En los años 60 todo el mundo pensaba, con el boom de las líneas telefónicas a nivel planetario, que nos íbamos a quedar sin cobre. ¿Y qué ocurrió? ¡Pah! Llega la innovación, llega la inventiva del ser humano y descubrimos la fibra óptica. Y de repente ya no hace falta cobre. ¿Por qué? Porque utilizamos fibra óptica, es decir, ya no tenemos necesidad de explotar en aquellas cantidades enormes que decíamos, vamos a acabar con el cobre del planeta. No, si tenemos la fibra óptica, la fabricamos nosotros.
No necesitamos el cobre. A principios del siglo XX, finales del XIX, íbamos a terminar con la población de las ballenas. ¿Por qué? Pues porque en las casas, en Europa, los candiles de la luz, lo que quemaban era aceite de ballena. Ay, amigo, pero es que aparece el petróleo. Y de repente dejamos de matar a ballenas para obtener aceite de ballena y empezamos a usar petróleo. Un siglo antes, la revolución industrial nos sacó de destruir todos los bosques de Europa. Estábamos quemando madera en cantidades increíbles. Y de repente descubrimos que quemando carbón obtenemos una mayor efectividad en nuestras máquinas de vapor. Y empezamos a quemar carbón y dejamos de cortar madera. Estos procesos se repiten continuamente. Hoy nos hemos dado cuenta, en Occidente, repito, que es donde nos preocupa, oye, es que quemar carbón y petróleo produce una cantidad muy grande de dióxido de carbono y este dióxido de carbono puede contribuir al efecto invernadero y aumentar las temperaturas del planeta y esto puede causar problemas. Y decimos, bueno, pues no pasa nada. Y desarrollamos sistemas más eficientes que aquellos molinos de viento antiguos del Quijote, sistemas más eficientes de obtención de energía mediante el viento, sistemas eólicos, y desarrollamos una tecnología en torno a la obtención de energía eléctrica a través y a partir del sol, de la luz solar. Con lo cual, muy probablemente, dentro de 20, 30 años, ya no necesitemos quemar carbón o quemar petróleo. Si a eso le añadimos que hemos desarrollado la energía nuclear, que tenemos sistemas muy desarrollados de energía hidráulica, geotermia, lo más probable es que dentro de muy pocas décadas quemar carbón y quemar petróleo haya quedado para la historia. Esto es el resultado del progreso y de la inventiva y de la innovación humana. Y a esto es a lo que yo llamo en este esquema eficiencia. ¿Qué es lo que maneja estos procesos? Pues muy fácil, la ley de la oferta y la demanda. La sociedad de repente tiene una necesidad, demanda un determinado producto, la industria transformadora es la que lo ofrece. Y para controlar, el único mecanismo verdadero de control de este entramado son los precios. Pero no solamente de control, también de información. Los precios, cuando el Estado saca sus manitas de los precios y permite que sea el mercado el que establezca libremente los precios, son la mejor vía de información sobre la escasez de un producto. Y B, la mejor manera de controlar esa escasez y de mantener un bien escaso como tal. Si yo tengo un bien muy escaso, lo normal es que el precio, cuando la demanda es alta, sea muy, muy alto. Cuanto más alto el precio, más tiempo vamos a tardar en destruir ese recurso natural. Era justo lo que no ocurría en el régimen soviético. Como no había control de precios, mejor dicho, claro, como los precios estaban perfectamente controlados y todo era prácticamente gratis, entre comillas, no había ningún problema en hacer explotación natural, en disecar el lago de Aral, en cortar enormes extensiones de bosque en la tundra, en las zonas boscosas de los Urales. No había ningún problema porque el recurso no era importante. No había sensación de escasez porque no había precios para dar la información de, oye, ten cuidado que esto es un bien escaso, es muy caro. Entonces, los precios. Y ya para terminar, la forma que tenemos los seres humanos de dinamizar nuestros procesos evolutivos, que no están siempre en una situación de equilibrio, es decir, el equilibrio ideal no es el preindustrial ni el postindustrial, no. Los equilibrios, las situaciones de equilibrio van evolucionando con el tiempo y nosotros, al contrario que nuestros compañeros de ecosistema, tanto animales como vegetales, somos capaces de innovar. De manera que somos capaces de alcanzar nuevos niveles de equilibrio mediante nuevas tecnologías. Abandonar el uso de unos recursos, adoptar el uso de otros que no considerábamos interesantes hasta ahora. Vamos, el carbón no era interesante en el siglo XV para nadie. Y el petróleo no sabíamos que existía. Era una maldición. Ya,
Bueno, pues la innovación. Y entonces, para volver a tu pregunta, ¿no? Si os dais cuenta, lo que yo describo aquí, el papel que yo le otorgo a la administración, al Estado, a la ley, es el de otorgar seguridad legal. Lo que no puedo hacer es tener una ley hoy que dice A y mañana otra que diga B. O tener muchas leyes que dicen de todo a la vez y que no se sabe qué es lo que dice y que deja una discrecionalidad enorme en los Exactamente. gobiernos. Muchos de los problemas, muchos de los conflictos a los que podemos asistir hoy en zonas extensas de Hispanoamérica todavía, se reducen a que no hemos sido capaces de reconocer derechos de propiedad a determinadas comunidades. Exactamente. Vamos a ver, si lo más normal es que imagínate ahora mismo que yo soy un magnate del zinc y quiero hacer una explotación de zinc en el Orinoco venezolano. Y para hacer esta explotación de zinc tengo que hacer una carretera, tengo que hacer una infraestructura y tengo que derribar de repente, luego lo puedo replantar, pero de repente tengo que derribar una zona X, unas hectáreas de selva, en la que curiosamente, qué casualidad, vaya por Dios, lo digo muy irónicamente, lo de vaya por Dios, viven unos señores y unas señoras. El Estado, en lugar de otorgarle a estos señores y estas señoras el derecho de propiedad sobre su suelo, sobre su tierra, de manera que me obliguen a mí, como magnate del zinc, a negociar con ellos, oye, quiero sacar zinc de vuestro suelo, ¿qué queréis? No, es el Estado el que se pone delante y me dice, A, si puedo, B, si no puedo. Si puedo, mira a ver si me puedes dar a mí algo, porque puedes y te dejo, ¿eh? La famosa corrupción. Y si no puedo, es que el ecologismo. Con lo cual, los señores y las señoras que vivían en esa zona del Orinoco, dentro de 10, 15, 20 años, van a seguir viviendo exactamente igual en la miseria que lo están haciendo hoy. Pero esto, al parecer, al ecologista moderno no le preocupa. A mí, sí. Porque lo que yo quiero es que estos señores y estas señoras que viven en la cuenca del Orinoco disfruten de la misma prosperidad de la que disfruto yo, con mi ordenador, mi wifi, mis conexiones electrónicas, mi televisor, mi luz eléctrica, mi cocina eléctrica, mi calefacción, mis 4 paredes, tengo un coche, puedo salir de paseo, puedo ir de viaje. Claro. Estos señores y estas señoras no pueden. Tendrán que vivir toda su vida en su selva. Y si un día por casualidad uno sale y ve que hay un mundo diferente y le apetece llevar ese mundo a su pueblo, tampoco va a poder. Porque si no, corremos el riesgo de tener que recuperar luego 100 hectáreas de selva. Bueno, pues las recuperamos. Desde la prosperidad van a ser recuperables. Desde la pobreza, nunca. Claro, fíjate que, bueno, este cuadrito está buenísimo y en verdad que muy esclarecedor. Es que no reconocer esos derechos de propiedad, no reconocer justamente esa libertad en esta materia, lo que se presta más bien es primero a ese intervencionismo, pero también a mucho populismo y a corporativismo, a que serían en definitiva unos amigos, normalmente amigos de los gobernantes, o a veces, aquí lo vemos clarísimo, por lo menos te digo aquí en Venezuela, pero en otros países latinoamericanos, en relaciones entre países que tienen algún tipo de relación, y te digo, bueno, tú lo tienes claro, que son los que tienen esas autorizaciones administrativas, que son las que tienen esas habilitaciones para poder llevar adelante esa actividad, y es justamente porque el Estado es el gran propietario de los bienes. Así que pareciera que justamente en este tema del medio ambiente, una buena asignación de los derechos de propiedad, por lo menos sería un buen inicio para solucionar muchísimos de los problemas. Evidentemente, es que además muchas veces en el ardor de la discusión perdemos de vista conceptos fundamentales. Cuando hablamos de propiedad privada, no estamos hablando solamente de propiedad individual, es decir, yo no estoy hablando del terrateniente. También existe lo que se llama propiedad comunitaria. En España, las comunidades de regantes
son son propietarias de los sistemas de riego en las zonas de secano, por lo menos en la región de la que yo vengo, en León. Y son todos propietarios, es una comunidad, son muchas personas. No es el Estado, no es el ayuntamiento, no, son propietarios, los propietarios de las tierras que se reúnen, forman una comunidad de regantes y son ellos los que pagan y desarrollan los sistemas de regadío, los que los mantienen, los que pagan el agua. Pero ese sistema es su propiedad, la propiedad de todo, la propiedad comunitaria también existe. Y este es un modelo que se puede hacer perfectamente extensible a muchas partes de Hispanoamérica, donde porque siguen perviviendo conceptos socioculturales diferentes de los nuestros, en los que a lo mejor la propiedad privada individual no juega ningún papel, pero sí podemos hacerles y convertirles como comunidad en propietarios comunitarios de, por ejemplo, el río en el que pescan. Y oye, Claro. si tienes un dueño del río si tienes un dueño del río y quieres sacar agua del río, tendrás que pedirle permiso al dueño y llegar a un acuerdo con él y a un contrato y resarcirle. Y si contaminas el río, tendrás que pagarle por la contaminación e intentar limpiar el río. Entonces es cuando sí la ley empieza a funcionar. Oye, tú has generado una externalidad. Ah, pues tienes que internalizarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tienes que pagar una multa, tienes que volver a recuperar el río, tienes que volver a poner los peces. Entonces sí, ¿qué ocurre? Que cuando la propiedad no es de nadie, entonces el desastre tampoco es de nadie. Claro, la tragedia de los comunes, uno cuida lo suyo, sin duda. Exactamente, exactamente. Fíjate, es que pareciera entonces, a diferencia de lo que se piensa y se intenta imponer, que justamente en estos temas importantes es que debería respetarse justamente ese sistema, que es el que mejor produce esa sostenibilidad de la que estaba hablando, porque la sostenibilidad tiene que ver con eso. ¿Quién propietario, qué grupo o persona propietaria de su bosque lo va a talar y destruir todo, acabando con su propiedad? Al contrario, es la mejor forma de protegerlo. Tienes toda la razón. Y mira, te voy a hacer una pregunta, porque es que tendríamos tantos temas que hablar y ya no tenemos mucho tiempo. Se ve mucho en Europa, en especial en temas de energía, esa enorme manipulación estatal. Ustedes acabaron con una cantidad de mecanismos de energía, en especial la nuclear, en la medida de que están favoreciendo a través de subsidios y ese tipo de intervenciones otro tipo de energía. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Ha sido una buena política o más bien allí hay lecciones que aprender? Hay desgraciadamente lecciones que aprender. La llamada Energiewende, la transformación energética, por ejemplo, en Alemania, es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre desde el punto de vista energético, es un verdadero desastre desde el punto de vista económico. Estamos pagando uno de los recibos de la luz más caros del mundo. Wow. Sí, una barbaridad lo que pagamos aquí por el kilovatio hora. Y seguimos teniendo muchos días en invierno donde la mayor parte de la energía procede de los combustibles fósiles, o bien del gas natural, incluso del carbón. Es decir, toda la política energética que ha desarrollado Alemania en los últimos 10-15 años ha servido de bien poco. ¿Para qué han servido las subvenciones, por ejemplo, a la energía solar? Para establecer una industria de las placas solares potentísima, ojo, no en Alemania, en China. Hoy aquí todo lo que instalamos, prácticamente todo lo que instalamos en solar es fabricado en China. Tenemos un problema serio porque no hemos sido capaces de abordar todavía, espero que se haga cuanto antes, uno de los problemas más importantes de las energías renovables. Me refiero en concreto a la eólica y a la solar, ¿no? A la fotovoltaica, que es el de la intermitencia. En un país como Alemania, hay muchos días en los que no hace sol y no hace viento. No nos queda más remedio que quemar carbón, quemar gas, fundamentalmente gas, mucho gas ruso.
Como estamos cerrando, claro, como estamos cerrando las o sea, centrales que nucleares, para cuidar el medio ambiente en Alemania, entonces utilizan el gas ruso, que es un desastre exactamente, desde el punto de vista medioambiental. es más simpático, es más simpático. Importamos también energía nuclear francesa. Tú fíjate. Es decir, el problema de la intermitencia es un problema que no sé por qué no se abordó desde el primer momento. Porque en el primer momento todos sabíamos que la energía eólica iba a llegar a un momento en que fuera, bueno, de hecho, tanto la eólica como la solar que se produce en Europa es muy barata, ¿eh? Es tremendamente rentable. Pero claro, no tenemos sol todos los días, ni tenemos viento todos los días. Sabíamos que íbamos a tener un problema no solo de eficiencia energética, se puede mejorar todavía mucho. La eólica va muy bien, pero la solar todavía se puede mejorar más. Pero íbamos a tener un problema de intermitencia. Yo no he visto grandes inversiones por parte de ningún Estado, ni incentivos, que no solo inversiones, que no solo de inversiones vive la innovación, ni incentivos, por ejemplo, rebajas fiscales, por ejemplo, premios fiscales, por ejemplo, financiación de proyectos de investigación en universidades, para solucionar el problema de la intermitencia. ¿Dónde están los grandes sistemas de almacenamiento de energía? Porque si queremos abandonar completamente los combustibles fósiles y abandonar completamente la energía nuclear, no nos va a quedar más remedio que almacenar energía en algún sitio, de alguna manera, para solucionar el problema de la intermitencia. Y aquí vamos con mucho retraso. No sé por qué. Tal vez porque fue uno de los efectos negativos de subvencionar un determinado tipo de industria energética, ¿no? Si yo tengo una empresa que se dedica a la energía eólica o a la energía solar y entre el 30 y el 40% de mi balance anual procede de subvenciones garantizadas que me llegan del dinero de los recaudado de los impuestos de los contribuyentes, no necesito un departamento de innovación. Claro, ya ¿Para estás qué? listo. ¿Para qué? Ya estoy solucionado, Y tengo el la vida efecto, arreglada. y el efecto que causa eso en otras industrias que podrían a lo mejor estar innovando, bueno, la verdad es que no pueden, ya no lo hacen, no tienen cómo. La verdad es que intervenir el mercado de esa forma no deja de ser una caja de Pandora. Mira, ya estamos terminando y te quiero hacer dos preguntas, pero te las voy a hacer después. Primero te quiero hacer un comentario porque yo estoy muy gratamente sorprendido y quiero que los que nos escuchan lo vean. Eres editor de este blog desde el exilio y yo te felicito, Luis, espectacular. Primero porque allí habla sobre diferentes temas. Uno de ellos es derecho y lo haces de una manera, bueno, no solamente muy fundamentada, sino también relacionada. Háblame del exilio, porque allí hay mucha información, en especial frente a todo este alarmismo climático, frente a todo este tema de las energías. Yo he leído unos artículos allí, realmente muy buenos. Cuéntame sobre Desde el Exilio. No, primero, muchas gracias, que te haya gustado Desde el Exilio y los Que yo estoy contenidos fascinado y es muy útil. que allí publicamos. A ver, Desde el Exilio sí es un proyecto personal mío, pero Desde el Exilio yo no destaco nunca mis contribuciones, porque yo escribo para otros medios también. Yo desde el Exilio destaco, que además es el único mérito que me autoconcedo. Sí, he sido capaz de reunir un grupo de impresionantes profesionales, abogados, físicos, ingenieros, climatólogos, que escriben Desde el Exilio y entonces nos cuentan las cosas tal y como realmente creo que son. Sin miedo a censuras, sin miedo a críticas, sin miedo. Nos dan una perspectiva cienticista y lo más cercana posible a la evidencia científica de muchos temas muy diversos, desde el liberalismo, el derecho, la economía. Hemos publicado un libro de un gran economista, de Arturo Taibo, entero por capítulos, que se llama Aprendiendo Economía. Yo creo que el equipo
es el que ha hecho desde el exilio un blog que en su momento, cuando publicábamos todas las semanas, que ya no lo hacemos desgraciadamente porque nuestros trabajos no nos lo permiten, convirtió en referente en lengua española. Yo creo que fue eso, fue el haber contado con magníficos profesionales en su campo que sabían sobre lo que escribían, claro, lógicamente. Muy bueno, muy bueno. Mira, y te voy a hacer ya las últimas dos preguntitas porque estamos sobre la hora. Me has dejado pensando en muchas cosas y voy a tener que seguir leyendo desde el exilio para ver si termino de aclararlas. Pero una pregunta. ¿Qué te estás leyendo? ¿Qué tienes en la mesita de noche hoy? ¿Qué se está leyendo el Ahora, profesor Luis Gómez ahorita mismo? ¿Qué tienes ahora allí? mismo, ahora mismo estoy leyendo a Schellenberger. Estoy leyendo su libro. Ah, pero que salió hace 2 días, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo a Schellenberger y su libro. No hay No, cambio climático. exactamente. Una obra sensacional. Ya yo lo Otro encargué, no me ha libro, llegado, no me ha llegado, pero ya lo encargué, ya lo... una obra sensacional. Es lo que estoy leyendo ahora mismo, compartiéndolo mira, con una cosa que tengo aquí delante, que me acaba de llegar, un regalo de un amigo de mi tierra, que es este libro, Leyendas de León, Leyendas que de es mi León. tierra, por aquello de no estar solamente leyendo, de no estar solamente leyendo cosas serias, ¿no? También de vez en Desde cuando. cuándo estás tú en Alemania? ¿Desde cuándo estás tú ya en Alemania? Yo llevo aquí desde 1988. Hice una pausa, monté una empresa en el 95, me fui con esta empresa a España, era una empresa Ya, que o se sea, dedicaba. que tú llegaste y al tiempito ya cayó el comunismo, ¿eh? Sí, el año antes, Te voy a invitar a Venezuela. Ah, maravilloso, sí. A ver si la vuelve. Mira, otra cosa, ¿qué libro nos recomendarías? Además, ya pienso ahorita, estamos hablando ya para abogados, A básicamente, ver, estamos todos mis hablando para alumnos, abogados. jóvenes, ¿qué libro recomendarías? Mira, para abogados que puedan tener interés en temas medioambientales, pero no solamente temas medioambientales, sino temas medioambientales, sociales, desarrollo social, cambio climático, eh, desarrollo educativo, sanidad, de manera que puedan tener una buena percepción alejada de los titulares de los periódicos y basada en cifras contrastadas. Mi recomendación, sin duda, es esta. Mindfulness. Factfulness Buenísimo. de Hans Rosling es probablemente es un libro que todo el mundo debería de leer. Porque una Tú cosa sabes es que lo que nos cuenta la eh, prensa y otra cosa muy distinta es lo que nos cuentan los datos. Y este libro está lleno de, no sé si lo veis, está lleno de datos, sí. de gráficas, de literatura científica. El que quiera saber más sobre cualquiera de los temas que en él se tratan, tiene aquí las referencias. Es el libro que yo le recomiendo a todos los que nos están viendo. ¿Tú sabes quién nos recomendó ese libro? No lo sé. Amigo tuyo, Eduardo Luiña, Fernández Liuña. Sí, sí. Eduardo, Edu, claro, claro. Es que esto es, Edu nos recomendó varios libros y entre uno este de Rosling. Que bueno, claro, bueno, ahí ya recomendación doble, todos deberían leerlo. Yo lo tengo, es muy bueno. Además, acompañado con el de Pinker de Defensa y Ilustración, sí, de la aquí hay ilustración, cantidad efectivamente. de Y información como para... también anda por ahí, sí. Mira, Luis, qué gusto haber conversado contigo. Esto se nos fue la hora rapidísimo, pero me quedo con las ideas principales y en especial con esa reflexión tuya sobre cómo la prosperidad al final termina beneficiando el medio ambiente. Y hay muchas evidencias de que está mejorando todo este tema del daño climático y en especial en los países europeos está cada vez mejor. Así que esa es la conclusión principal. La prosperidad no crea esa contaminación, por lo menos de una manera hasta el final, sino que en algún momento esa innovación genera también protección al medio ambiente, además de que todos estamos pendientes del medio ambiente. Sí, Esa es una idea que ya ha calado y que la civilización justamente nos ha permitido vivir con ella y asumirla de verdad. Así que hacia allá vamos. En este sentido yo soy muy optimista. Así que
¿Algo más? Lo dejamos hasta acá. Nada más, muy brevemente. Mira. El medio ambiente es importantísimo porque es nuestra casa. Obvio. ¿Y quién no cuida de su casa? Muchas gracias, Así Antonio, es. de verdad. Espero haber podido contribuir con un Luis pequeño Ignacio, granito de arena para tus oyentes, para tus seguidores en YouTube. Gracias, Luis Ignacio. Bueno, gracias a todos por haber estado en este viernes de discusión. Recuerden, sigan un Estado de Derecho en las redes, un estado de uedlibertad.org. Ahí estarán informados de las próximas actividades que vamos a realizar. Luis, de nuevo, te lo agradezco muchísimo, te la debo y estamos en contacto. Hasta la próxima, Antonio. Siempre a tu servicio, a vuestro servicio para lo que queráis. Gracias. Un abrazo, saludos, amigos. Hasta luego. Hasta luego.